Hola, bienvenidos a LinguaVid, una puerta abierta al mundo. En esta ocasión vamos a empezar el tema de la voz pasiva en los tiempos simples, simple tenses. Por lo tanto, vamos a mirarla en presente, en pasado y en futuro. Y vamos a mirar entonces cómo aplicamos la voz pasiva en presente simple. Ok, he preparado entonces un cuadro muy sencillo, vamos a observarlo. Vamos a mirar entonces primero desde la perspectiva de la voz activa para ver cómo es que aplicamos la voz pasiva. En voz activa, yo diría, yo lavo mi carro. I wash my car. Yo lo hago. Sujeto, verbo y objeto. ¿Cierto? El orden normal de una oración. Eso también lo vimos ya. I wash my car. En voz pasiva, ¿qué vamos a tener en cuenta? En la voz pasiva, desaparecemos el sujeto. Aquí dice yo. Acá ya no estoy. Acá tengo pena. No quiero que usted sepa que yo lavo mi carro. Bueno. Realmente existen múltiples razones por las cuales aplicamos la voz pasiva. Pero una buena razón es esa. No nos gusta que la gente sepa que nosotros hacemos las cosas. Bueno. Entonces mire que acá ya yo desaparecí. El sujeto desapareció. Y el objeto, que es my car, podemos decir en este momento que es el sujeto principal en esta oración, en la voz pasiva. Porque lo ponemos de primero, my car. En la voz pasiva siempre vamos a tener en cuenta esta clave. No importa cualquier tiempo que estemos utilizando, ya van a ver eso a medida que vamos avanzando en los diferentes tiempos. La voz pasiva, recuerden, siempre la construimos con el verbo to be, seguido de un verbo principal en pasado participio. Eso es lo que nos da la voz pasiva, esta conjugación. Y el objeto, obviamente, siempre va a ser el primero, lo primero que se menciona, en comparación a la voz activa, que el sujeto es directamente una persona. Puede ser también una persona jurídica, por ejemplo, una empresa. Es así de sencillo. En voz activa digo I wash my car, en voz pasiva digo my car is washed, mi carro es lavado. Ya puedo agregar y decir por quién. Recuerden que cuando hablamos de eso o queremos explicar quién hace las cosas, utilizamos lo que se llama el agente y lo introducimos con la partícula by. My car is washed by, se puede decir by someone, no importa quién, por alguien, by someone. ¿Cierto? Cuando queremos incluir a la gente o mencionarlo en la voz pasiva. Bueno, pero enfoquémonos entonces en esto. ¿Cómo se aplica esa voz pasiva? Esta clave es muy importante. Tener siempre en cuenta que la voz pasiva se forma con el verbo to be, seguido de un verbo principal en pasado participio. Verbo principal. ¿Cuáles son los verbos principales? Exactamente, los regulares o los irregulares. Bueno, así de sencillo. Pensemos entonces en ejemplos similares a esto. ¿A qué le podemos aplicar la voz pasiva? En presente simple, simple present tense. I wash my car is washed. Entonces, si acá le digo I clean my office, acá me quedaría, piénselo, exacto, my office is cleaned. Así de sencillo. Yo lustro mis zapatos, yo brillo mis zapatos. I shine my shoes. I shine my shoes. ¿Voz pasiva? Exacto. My shoes, como estamos hablando en plural, are shined. My shoes are shined. Mis zapatos son lustrados por alguien. No digo que los lustro yo, me da pena. Ok, obsérveme con detenimiento y vamos a hacer esto juntos. Aquí tenemos la misma frase en voz activa. I wash my car. ¿Cierto? Ok. Queremos volverla voz pasiva. Entonces, es así. Eliminamos el sujeto.
no queremos mencionarlo, ¿correcto? Entonces, en la voz pasiva ya no lo vamos a utilizar. En la voz activa, my car es el objeto. Ahora, él va a ser el sujeto. Entonces lo ponemos acá, my car. Aquí viene la clave importante. Recuerden que ya les expliqué, y lo vimos ya en otro video, que la voz pasiva se aplica a través de el verbo to be y el verbo principal de la oración en voz activa pasa a voz pasiva en pasado participio. En este caso no se confundan con los verbos regulares. Recuerden que los verbos regulares, su pasado y su pasado participio son iguales. No crean que es que estamos escribiendo el verbo en pasado. Él está en pasado participio. Pero ¿qué es lo que necesito que tengan en cuenta siempre? Si observamos este verbo aquí, sin mirar nada más, solamente observando este verbo, nos damos cuenta que el verbo está en presente. Miren, presente simple, ¿cierto? Entonces ya sabemos que cuando él pase a voz pasiva, va a estar en pasado participio. Sin embargo, son dos detalles que tenemos en cuenta. Uno, que este verbo va a pasar acá en voz pasiva. Entonces vamos a hacer ese cambio. Ya el verbo pasa a la voz pasiva en pasado participio. Washed. Pero continuamos observando que en la voz activa el verbo está en presente. Y eso es lo que nos va a indicar siempre cómo va a pasar el verbo to be, que es lo que nos falta aquí, cómo va a ser escrito o pronunciado en la voz pasiva. Si el verbo principal, que en este caso es wash, está en presente, entonces la voz pasiva va a pasar aquí, es decir, el verbo to be va a pasar aquí en presente. Un tercer detalle que vamos a tener en cuenta es si el sujeto es singular o plural. Bueno, esto es todo con relación al presente simple de la voz activa. Vamos a mirar este mismo ejemplo en pasado simple. Muy sencillo. Ok, vamos entonces ahora a analizar la voz pasiva. En presente decíamos I wash my car, yo lavo mi carro. Ahora vamos a decir yo lavé mi carro. Voz activa. Voz activa sería yo lavé mi carro. Usted me pregunta, ¿quién lavó tu carro? Ah, yo lo lavé. Yo lavé mi carro. Pero volvemos a lo mismo. Me da pena, no quiero que usted sepa que yo lavé mi carro. Entonces digo mi carro fue lavado. Mi carro fue lavado. My car was washed. Si le queremos agregar por quién, decimos by, ¿cierto? By someone. Agregamos una persona, un sitio, lo que queramos. Bueno, volvemos entonces a la misma clave de la que estábamos hablando anteriormente. Miren que el cambio no ha sido mucho. ¿Por qué? Porque acá tenemos el verbo wash en pasado. Aquí está en pasado. I washed my car. Yo lavé mi carro. ¿Cierto? Entonces es la misma operación. Vamos a volver esto una voz pasiva. Simplemente, ya saben, ocultamos el sujeto principal, el que hizo la acción. Vamos a hablar es del objeto, entonces el objeto lo ponemos como sujeto. El verbo que vamos a utilizar es wash, o es el verbo que estamos utilizando. Ya sabemos que aquí pasa en pasado participio. Muy bien, aquí está en pasado. Pero recuerden que este verbo es regular, así es de que sus dos formas, pasado y pasado participio, son iguales. Esto es más notorio en verbos que son irregulares. Para el futuro, y ya vamos a hablar del futuro, vamos a utilizar un verbo irregular para que vean más claro la situación. Bueno, en este caso, I washed my car was washed. Ya sabemos que aquí el verbo siempre va a pasar en pasado participio. Pero aquí el verbo nos está indicando que está en pasado. Por lo tanto, el verbo to be viene aquí en pasado. Es decir, el verbo principal siempre nos va a indicar cómo va a estar escrito o cómo se va a decir el verbo en voz pasiva. Acá está en pasado, aquí el verbo to be automáticamente pasa en pasado.
Podríamos decir que es como una reacción en cadena. Verbo principal en pasado, to be, automáticamente se escribe en pasado, siempre teniendo en cuenta que el sujeto sea singular o plural. Si este sujeto fuera plural, entonces aquí diríamos, exacto, where, en pasado. Ok, vamos a mirarlo ahora entonces desde el punto de vista del futuro. Entonces en este caso, la oración que he preparado es la siguiente. I will write a book. Yo escribiré un libro. I will write a book. Recuerden, ya hablamos del tiempo futuro, cómo organizamos o cómo escribimos o producimos el futuro en inglés. Y hablamos de que para eso utilizamos el verbo will, como verbo auxiliar. Esa es la función de él. Poner los verbos principales en futuro. ¿Recuerdan eso? Los verbos principales no tienen futuro sin el verbo auxiliar will. Bueno, entonces la frase dice, I will write a book. Yo escribiré un libro. Acuérdense que este will también lo podemos considerar como un sufijo, el sufijo que le agregamos nosotros en español a los verbos. Bueno, I will write a book. Esa sería la voz activa. En la voz pasiva, entonces, vuelvo a lo mismo, desaparecemos el sujeto, nos enfocamos en el objeto, a book. Will, estamos hablando en voz pasiva, pero en futuro simple. Entonces, seguimos hablando voz pasiva, pues futuro también. Entonces, will también tiene que estar en la frase. Y, como siempre vamos a utilizar el verbo to be en la voz pasiva, seguido por un verbo en pasado participio. En este caso, como ya estamos utilizando el verbo auxiliar will, es muy sencillo, porque be, to be, automáticamente tiene que estar en su forma base. A book will be written. Un libro será escrito. A book will be written. Yo puedo decir, agregando el by, ¿quién lo va a escribir? By me. A book will be written by me. ¡Qué sorpresa! Entonces vamos a construir esto juntos. Volvemos a la misma frase. I will write a book. Yo escribiré el libro. Yo escribiré un libro. Entonces, a book, acá está. Eliminamos el sujeto. Ya sabemos que tenemos que escribir will. Él automáticamente pasa aquí, tal cual. A book will. Ya sabemos que el verbo escribir está en la frase activa, está en presente. O sea que to be va a pasar aquí en presente. Pero como ya está un verbo auxiliar, entonces recuerden que después de un verbo auxiliar, el verbo que sigue, no importa cuál sea, tiene que estar en su forma base. La forma base del verbo to be es be. A book will be, será, y el verbo write tiene que pasar acá, ¿en qué forma? Exacto, en pasado participio. A book will be written. Ya si queremos agregar quién lo escribirá, decimos by y agregamos el nombre de la persona. I will write a book will be written. Pensemos en lo del carro. I will wash my car. Yo lavaré mi carro. O digo, my car will be washed. My car will be washed. Es así de sencillo. Bueno, miren que realmente construir la voz pasiva solamente requiere de tener en cuenta cómo es que jugamos con esta parte. Cómo hacemos esa transición de voz activa a voz pasiva. No es complicado. Practíquenlo en casa. Recuerden que van a tener una serie de oraciones en voz pasiva que pueden observar después de terminar de ver el video y luego se pueden evaluar. La práctica hace el maestro. Thank you for watching.